Descubre 60 relatos escalofriantes de inviernos malditos, historias siniestras reveladas. El viento aullaba como un lobo hambriento en la noche oscura de San Vicente, un pequeño pueblo rural de México que se preparaba para una tormenta invernal que prometía ser mortal. Iván, un joven de 24 años, caminaba por las calles desiertas, sintiendo cada ráfaga de aire frío que le helaba los huesos. Miradas furtivas lo seguían. La gente hablaba a sus espaldas, susurros sobre desapariciones, sombras que consumían el pueblo en silencio. Aquel lugar que solía brillar con risas y alegrías, ahora se había transformado en un laberinto de miedo y desconfianza. Mientras se dirigía al taller mecánico donde trabajaba, recordó cómo, al perder a su padre, se había convertido en el pilar de su familia. Su madre y su hermana, atrapadas en un mundo de oscuridad y vulnerabilidad, necesitaban de él. La tormenta amenazaba con acabar con su soporte, y esa idea lo mantenía en movimiento a pesar del frío que le calaba los huesos. Las luces parpadeantes de la calle, a pesar de lo amenazantes que eran un alivio en medio de la penumbra. Sin embargo, la sensación de ser observado lo perseguía. Algo lo acechaba, algo más que la tormenta. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se volvió pesada a medida que Iván llegaba a su trabajo, donde el sonido del metal chocando lo envolvía en un falso sentido de seguridad. Pero a medida que la tormenta se intensificaba, el ambiente se volvía más opresivo. Don Carlos, un vecino de aparente buena reputación, lo miraba con unos ojos que ardían en la oscuridad como brasas. ¿Acaso otros también sentían lo que él? Aquel silencio que casi podía tocarse se volvió incómodo, asfixiante. Volvió a casa después de una larga jornada, con el corazón en un puño. El vendaval rugía, la tormenta parecía viva. Al llegar, descubrió su casa con la puerta entreabierta. El frío no solo venía del exterior, un escalofrío le subió por la espalda. Las luces del comedor parpadeaban como un aviso. Se asomó y encontró el caos, una silla volcada, una mesa desordenada y, peor aún, un rastro de lo que parecía ser una lucha. Su corazón se detuvo por un instante, sabía que algo andaba mal. Con un nudo en el estómago, marcó al número de la policía, pero sabía que en el pueblo el temor a la corrupción lo mantenía en un estado de parálisis. ¿Acaso ellos me ayudarán?, pensó mientras el eco de su propia voz resonaba en su mente. Un grito desgarrador lo interrumpió, resonando en la distancia, apretando su pecho como un puño. Podía sentir la mirada de algo o alguien en su jardín. Era hora de enfrentarse a su temor. Mientras el viento ululaba en el exterior, la figura misteriosa emergió entre las sombras. No podía ver su rostro, pero un profundo terror le invadía. Sabía que conocía su historia, todos sus secretos. Iván se preguntó si tendría el valor necesario para desnudarse ante la verdad. Enfrentarla sería su mayor desafío, y el tiempo se acababa. La tormenta, la figura en su jardín, la desconfianza hacia don Carlos. Todo apuntaba a que lo peor estaba por venir. ¿Sería esa noche el final de su rutina o el comienzo de un horror que nunca imaginó? El viento gritaba con furia, avivando la inquietud que surgía en el pecho de Iván. La figura en su jardín parecía no moverse,
pero las sombras la abrazaban como un amante celoso. Con cada paso que daba hacia la puerta, el sonido de su corazón reverberaba en sus oídos, un tambor que marcaba el ritmo de su miedo. ¿Quién está ahí?», logró articular. Su voz se quebró en el aire helado. La figura dio un paso hacia él, un movimiento ligero, pero suficiente para que Iván sintiera cómo la sangre se le helaba. La tormenta rugía más fuerte, como si la naturaleza misma se burlara de su temor. De repente, un rayo iluminó el jardín por un breve instante. En ese destello, logró distinguir una silueta familiar, su hermana. Estaba empapada y temblando, con los ojos desorbitados, pero lo que más lo paralizó fue el terror que reflejaba su mirada. «¡Iván, huyamos!», gritó, pero su voz se perdió en el torbellino del viento. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido áspero y retorcido surgió de entre la niebla, un susurro helado que llenó el aire. «No puedes escapar». El eco de esas palabras se convirtió en un mantra inquietante que giraba en su cabeza. Iván sintió que el suelo se movía bajo sus pies y miró hacia su hermana buscando respuestas, pero ella ya había retrocedido, presa del pánico. «¡Adelante, ven! ¡Rápido!». Iván la instó a correr hacia él, pero la figura que había aparecido en su jardín no se lo permitiría tan fácil. Con un movimiento rápido como un rayo, surgió de las sombras, y ese rostro desconocido estuvo a punto de ser revelado en otro parpadeo de luz. Iván, preso por el horror, hizo lo único que pudo. Se lanzó hacia su hermana, atrapándola entre sus brazos y retrocediendo hacia la puerta. Agarró la manija con la fuerza de la desesperación y la empujó, cerrando el mundo exterior entre ellos. El silencio tras la puerta era sobrecogedor, un espesor de miedo que palpitaba en el aire. «¿Qué está pasando?», preguntó su hermana, la voz aún temblorosa. Iván no sabía qué responder. El sonido del viento, azotando la casa, era solo un distante lamento, ocultando el verdadero horror que acechaba afuera. Se dieron cuenta de que se habían encerrado con algo más. En la penumbra del comedor, junto al caos, había otros ojos observándolos. Una figura más se hizo visible entre las sombras, y su corazón se hundió. Era don Carlos. «Lo sabía, murmuró, mirando fijamente a Iván mientras se acercaba lentamente. «Siempre has querido conocer la verdad». «Fuera de aquí», gritó Iván. El pánico lo inundaba mientras dio un paso atrás, pero no había más espacio. El eco de su grito se unió al viento, pero nadie lo escucharía. La tormenta, el viento, las sombras, todo se unía en un solo momento lleno de terror. Un silencio profundo siguió al grito, un silencio cargado de amenazas no dicha. Don Carlos sonrió, un gesto que heló aún más el aire. «La tormenta ha llegado, y tú estás destinado a ser parte de ella», susurró, sus palabras como cuchillos invisibles. En ese instante, el rayo iluminó nuevamente el cielo, revelando la horrible realidad detrás de su fachada. El mundo exterior giraba en su propia locura, y Iván sintió que la tormenta no era solo un fenómeno natural, era algo más oscuro, más antiguo. Así que la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría Iván enfrentarse a la verdad que había sido ocultada durante tanto tiempo, o sería tragado por la tormenta que acechaba tanto dentro como fuera de su hogar? La noche apenas comenzaba, y este sería solo el primer acto de un horror que apenas se revelaba. El aire en la casa se sentía espeso, casi irrespirable, como si cada respiración de Iván se convirtiera en una lucha. La figura de don Carlos se acercaba más, los ojos resplandecientes, llenos de malévola satisfacción. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó su hermana, tambaleándose un poco hacia Iván, que sentía el aliento helado de la inminente tragedia. Don Carlos rió, un sonido que resonó como un eco en la desolación de la tormenta afuera. «Quiero mostrarles la verdad que sus padres escondieron, que la oscuridad siempre ha acechado este lugar. Ustedes son parte de ella».
Las palabras vibraron en la sala, emanando una energía que parecía atarles los pies al suelo. La voz de don Carlos no era la única que resonaba. Iván podía escuchar susurros como un murmullo lejano que se acercaba, envuelto en el viento. Se volvió hacia su hermana y vio en sus ojos la misma confusión y terror que él sentía. «Iván, ¿qué hacemos?». Sin más tiempo para pensar, Iván se arrastró hacia la ventana, buscando alguna salida del tormentoso abismo que se avecinaba. Afuera, la tormenta estaba en su clímax y el cielo era un espectáculo de luz y sombra. Pero dentro de la casa, el eco de la risa de don Carlos retumbaba en sus oídos. «No hay escapatoria». «No, no, no», gritó Iván, sintiendo que su pecho se inundaba de pánico. Entonces, de la nada, una sombra oscura se materializó detrás de don Carlos. Era una figura envolvente, casi como una nube de humo negro que se arrastraba por el suelo, como si hubiera tomado forma de las mismas pesadillas que le asaltaban desde pequeño. «¿Quién más está aquí?», preguntó Iván, la voz temblando como una hoja en el viento. La figura se movió lentamente, sus formas se contorsionaban en patrones indescifrables, acechando, observando. «Oh, ellos son solo un eco de lo que los rodea», respondió don Carlos, alzando una mano como si quisiese presentar a los seres oscuros que comenzaban a rodearlos. «Este lugar es un refugio y un sacrificio». Un escalofrío recorrió la espalda de Iván al entender la implicación. Esa casa, su hogar, no solo era un refugio, era un altar. El miedo se apoderó de su mente y su cuerpo, mientras la figura oscura daba un paso más cerca, un movimiento suave pero amenazante. «Hay secretos que nunca deberían ser desenterrados», dijo don Carlos con una sonrisa siniestra. «Hoy esas verdades saldrán a la luz, y ustedes serán parte de la historia que la tormenta sellará para siempre». Iván sintió que el aire se volvía pesado. La electricidad de la tormenta se concentraba en un punto, envolviendo a su hermana y a él en un vórtice aterrador. La voz de don Carlos se volvió un eco lejano mientras un nuevo rayo iluminaba de nuevo la habitación, revelando las horribles expresiones de aquellos seres que acechaban en las sombras. «No, no podemos ser parte de esto», gritó Iván, luchando contra su propio miedo. Pero en el mismo instante, una sombra más, una forma familiar, emergió entre las úlceras de la oscuridad. Era la madre de Iván, su rostro pálido y ojos vacíos, extendiendo una mano temblorosa. La confusión de Iván se mezcló con horror. «¿Madre?», murmuró, sintiendo la esperanza y la desesperación entrelazadas. «Debes entender, Iván», comenzó la figura con una voz quebrada, «todo tiene un precio». La tormenta aullaba. Los ecos de risas se alzaban en el aire. Iván no sabía qué era real o qué era ilusión. El verdadero horror estaba a punto de revelarse, llenando el ambiente con una sensación de inminente fatalidad. Un nuevo estruendo resonó en el aire, y la ventana estalló, dejando entrar un torrente de viento y sombras. «¡Huyamos, Iván!», gritó su hermana, su voz desgarradora atravesando el pánico. Pero algo en el aire le decía que la tormenta había llegado no solo al exterior, sino también a su interior, trayendo consigo el secreto que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Podrían escapar de la verdad que les había sido ocultada? ¿O se verían atrapados en el mismo destino que sus padres habían tratado de eludir? La noche estaba lejos de terminar, y la tormenta apenas comenzaba a desatarse. Iván sentía que el suelo temblaba bajo sus pies, y el sudor resbalaba por su frente mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. La figura de su madre se acercaba lentamente.
Sus ojos vacíos reflejaban no solo la desesperación, sino también una amenaza latente. «¡No te acerques!», gritó Iván empujando a su hermana detrás de él. Ella, aterrorizada, se aferró a su brazo, sintiendo la misma desesperanza que lo invadía. «¡Iván!», clamó ella, «es nuestra madre, puede ayudarnos». «No, no es ella», murmuró él, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «No puede ser». Todo acto de amor parecía desvanecerse en la presencia de esa figura sombría, un claro recordatorio de la verdad que tanto habían tratado de evitar. Don Carlos, entre risas, disfrutaba del caos. «¿Y qué tal si te dijera que tu madre también es una parte de este sacrificio? Ella eligió este camino, y ustedes, queridos niños, están destinados a seguirlo». El viento aullaba, llenando la habitación con ecos familiares de susurros y lamentos. Iván percibía el pasado, padres y abuelos, todos implicados en un juego macabro. No se trataba de una simple tormenta afuera, era una manifestación de la oscuridad que vivía en la casa, en cada rincón, en cada alma. La sombra detrás de don Carlos comenzó a moverse más rápido, danzando con un ritmo grotesco, atrapando la atención de Iván. «¿Qué precio? ¿Qué tienen que sacrificar?», pensó, sintiendo el suelo ceder bajo la enormidad de su inquietud. En ese instante, las paredes comenzaron a vibrar como si la casa estuviera vivo, ansioso por devorar sus miedos. «Las almas se alimentan del miedo, Iván», rió don Carlos, acercándose más. «¿Estás listo para descubrir el verdadero horror? Para hacerlo, debes dejar atrás lo que creías saber. La oscuridad es aceptación, y tú ya has dado el primer paso». La figura materna se erguía cada vez más. Su rostro distorsionado ahora mostraba una sonrisa perturbadora. «Si no lo haces, todos quedaremos atrapados aquí para siempre», advirtió, su voz resonando más fuerte a medida que la tormenta estallaba en una vorágine de relámpagos. «Debes decidir, hijo mío, rinde lo que es tuyo o perderás todo». «¡No!», gritó su hermana, rompiendo el silencio con una súplica desgarradora. «No podemos hacerlo, eres nuestra madre». Pero era evidente que el vínculo había sido alterado, y lo que quedaba era solo una sombra de lo que fueron. Iván miró a su hermana, ahí, rebelándose contra el destino, y sintió un destello de esperanza. «Debemos luchar. Si esta casa nos quiere atrapar, no podemos permitirlo». Antes de que pudiera decir algo más, una luz de relámpago iluminó la sala, revelando figuras que parecían surgir de las sombras. Eran rostros familiares, sus padres, abuelos y otros, todos con miradas vacías, sus cuerpos atrapados en una red de sufrimiento y condena. «¡Huyan!», gritaron juntos, pero la voz era un eco apagado, un lamento comprimido por la tormenta. Iván sintió que su estómago se revolvía y una oleada de terror lo invadió. Don Carlos rió de nuevo, la tormenta resonando con cada movimiento. «¿Qué harán ahora? ¿Desafiarán el destino que les espera? Bienvenidos a la verdad, hijos de la noche. Todo lo que han conocido es solo el principio». En ese instante, Iván comprendió que el sacrificio que don Carlos mencionaba no era solo físico, era un precio emocional, y él tendría que despojarse de sus propios recuerdos si quería escapar. La tormenta rugía con furia, y el tiempo se agilizaba. «¡Corre!», susurró a su hermana, incluso mientras los rostros familiares comenzaban a distorsionarse, mostrando sus verdaderas intenciones. «¡Corre!». Al mismo tiempo, un grito desgarrador resonó en la distancia, entrelazándose con el rugido de la tormenta, un sonido que parecía venir de lo más profundo de la casa, abriendo una puerta hacia un abismo de miedo. ¿Hasta dónde llegarán por la verdad? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a sacrificar sus almas? La noche continuaba y el juego apenas comenzaba, dejando abierta la pregunta aterradora sobre su destino. El aire se volvió gélido,
y el sonido del grito se transformó en un eco sordo que resonaba en la mente de Iván como un timbre desgarrador. Cada paso que daba hacia la puerta se sentía más pesado, como si el suelo mismo intentara retenerlo en esa prisión de recuerdos y sombras. Su hermana lo seguía de cerca, sus ojos amplios y asustados, reflejando el terror que se apoderaba de ellos. «No mires atrás», le ordenó Iván, sintiendo la presión del horror que les acechaba. Sabía que cada segundo contaba y que retroceder significaba caer en las garras de esa figura que había sido su madre y su familia a la vez, pero que ahora, en esencia, no era más que un monstruo. El pasillo estaba oscurecido en sombras danzantes que parecían cobrar vida propia, agitándose cada vez que la tormenta lanzaba un relámpago. La casa crujía insistentemente, como si misma buscara advertirles que no había escape, que lo que intentaban hacer era una locura. Un grito desgarrador resonó de nuevo, esta vez más cercano. Iván sintió que su corazón se detenía. Era el mismo grito que había escuchado antes, pero no era solo un eco de miedo, parecía más bien una súplica desesperada. Una llamada entre la vida y la muerte. Era una de las cosas atrapadas en la casa, como una alma en pena pidiendo ayuda. «Iván, ¿tú crees que podemos ayudar?», preguntó su hermana, su voz temblando como el cristal. «No, no podemos quedarnos aquí. Ellos no son ellos», respondió él, casi sin poder creerse a sí mismo. «Los recuerdos, esos recuerdos no nos pertenecen más». Don Carlos apareció repentinamente ante ellos, bloqueando su camino, con una sonrisa siniestra que iluminaba su rostro en medio de la oscuridad. ¿Y qué decidirán, niños? ¿Seguir adelante o darse la vuelta para salvar lo que les sigue atando a este lugar? Hay un costo para cada elección que hagan. «¡Fuera de nuestro camino!», gritó Iván, pero su voz temblaba sintiendo la mirada de su madre tras de don Carlos. Esa figura distorsionada sonreía, como si disfrutara de cada instante de su sufrimiento. Detrás de ellos, los rostros familiares comenzaban a acercarse. Sus ojos vacíos reflejaban dolor y traición, proyecciones de un pasado que nunca se extinguiría. «¡Huyan!», resonó su eco una vez más, ahora un lamento más que un grito, una súplica que se mezclaba con un conjunto de alaridos desgarradores. «No les creas, no son ellos», insistió Iván, tomando de la mano a su hermana. «Si retrocedemos, caemos en el mismo ciclo». Con un brío renovado, Iván empujó a su hermana hacia el lado, buscando el camino de salida. Detrás de ellos, las sombras se alzaban, convirtiéndose en formas grotescas que querían atraparlos. La presión era palpable. El miedo palpaba en cada rincón, sabiendo que estaban buscando algo más que escapar. Estaban en busca de la verdad oculta. Mientras corrían, una puerta se hizo visible al final del pasillo. La luz que emanaba de ella era cálida y familiar, como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. «¡Ese es el camino!», gritó Iván, el corazón latiendo al ritmo de la adrenalina. Pero cuando estaban a punto de llegar, la casa tembló de nuevo, como si quisiera tragarlos una vez más. De repente, un grito ensordecedor retumbó en sus oídos y el suelo se abrió, revelando un abismo oscuro. Iván se detuvo en seco, dándose cuenta de que no solo estaban huía de algo, sino que la verdadera prueba era actuar sobre sus peores miedos. Tal vez se trataría de tomar una decisión, avanzar hacia la vida o descender a la desesperación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó su hermana, con lágrimas en los ojos, mirándolo como si supiera que el tiempo se agotaba. «Debemos enfrentarlo», respondió Iván, pero el temblor en su voz lo traicionó. «La única forma de salir es enfrentarnos a lo que hay dentro de nosotros». Y justo cuando se preparaban para dar el siguiente paso, una sombra emergió del abismo, trayendo consigo un susurro que helaba la sangre. El sacrificio
no es solo el pasado, sino el futuro también. Resonó en el aire, mientras todo a su alrededor se oscurecía aún más. Iván comprendió que la batalla no era solo por escapar. No sabían cuánto peor podía ser el horror, ni el precio que debían pagar para encontrar la salvación. Pero el verdadero terror aguardaba, listo para revelarse en cada esquina de la casa y en cada rincón de su propio ser. Estarían dispuestos a arriesgarlo todo para descubrirlo. La sombra continuó elevándose del abismo. Su forma se retorcía como si anduviese con vida propia. Iván y su hermana, paralizados por el terror, sintieron un escalofrío que recorrió sus espinas. El sacrificio, repetían esas palabras en sus mentes, resonando y transformándose en un eco inquietante. «¡No, quédate atrás!», gritó Iván, instintivamente colocado entre su hermana y la sombra, pero ya era tarde. Un viento gélido emanaba de la hendidura oscura, envolviéndolo, tratando de absorber su esencia. Ella se aferró a su brazo, sus ojos fijados en la escena, incapaz de moverse. De repente, la sombra cobró forma, tomando el semblante de su madre. Su voz, desgastada y llena de desesperación, arrastró a Iván a un mar de recuerdos felices y dolorosos. «Iván, estoy aquí. Ven, solo tengo que abrazarte», murmuró la figura con la voz que una vez le había brindado consuelo. «No, no eres tú». Iván sintió que su corazón se desbordaba. Aquella imagen era un veneno disfrazado de dulzura. «¿Qué hay de tu madre, Iván? Te necesita. ¿Vas a dejarla? ¿Vas a dejarme?». La voz se transformó en un lamento que cortaba el aire, mientras figuras familiares también comenzaban a surgir desde el abismo. Todos querían acercarse, todos suplicaban. Las imágenes distorsionadas de su infancia se acercaban, pero sus ojos mostraban vacío y desesperación. «Iván, hay que irnos», gritó su hermana tirando de él, pero el hechizo de la sombra era fuerte. El pasado y el dolor se mezclaban, creando una neblina que lo mantenía arraigado a ese lugar. La tristeza y la culpa se apoderaron de él. Pensamientos de infancia lo atravesaron, aquellos momentos felices que ahora se mezclaban con un intenso sufrimiento. «¿A qué costo, madre? No puedo. Ha pasado mucho tiempo. No estoy preparado para perderme yo también». Se dio cuenta de que la figura no podía ser salvada, solo podría arrastrarlo al abismo oscuro. Con un grito agónico, Iván rompió el contacto visual, mirando hacia la puerta de luz al final del pasillo. El zumbido de las voces lo llenaba, cada una resonando con dolor. Eran voces que él había deseado escuchar de nuevo, pero que ahora solo ofrecían desolación. «Debemos enfrentar este horror. Aquello que se manifiesta es solo el eco de nuestra culpa», declaró Iván, con furia en cada palabra. Con un paso decidido, se acercó al abismo, desafiando su propia naturaleza. «No podemos permitir que nos atrape, debemos romper este ciclo». «Iván», su hermana gritó, pero él avanzó. La sombra comenzó a retorcerse y a alargarse como un depredador que aún buscaba su presa. «¡No! ¡No puedes escapar!», clamó, pero él sintió cómo en su interior una llama empezaba a arder, una mezcla de miedo y determinación que le impulsaba. Entonces, Iván tomó la mano de su hermana y con un grito de guerra dio un paso hacia adelante. Sintió cómo el viento oscilaba a su alrededor, como si la casa misma estuviera intentando detenerlos. En ese instante de coraje, una luz brillante se encendió a su alrededor, iluminando el abismo y revelando las verdaderas formas de los monstruos. No eran más que sus peores recuerdos convertidos en sombras. «¡Ahora!», gritó su hermana, mientras ambos se lanzaban hacia la luz. La casa rugió como un animal herido, intentando retenerlos, pero no cederían. A medida que se acercaban a la salida, sintieron el tironeo del pasado desgarrándose en pedazos. Sin embargo, justo antes de cruzar la puerta, el eco de una risa fría heló su sangre.
El sacrificio no es solo el pasado, sino el futuro también. Resonó de nuevo, pero esta vez más claro y ominoso, cargado de una promesa oscura. Y cuando la luz los envolvió, un último grito desgarrador los persiguió. «Volveréis, regresarán por lo que han perdido». Ambos sintieron el terror de lo desconocido correr por sus venas mientras cruzaban el umbral. ¿Qué les esperaba al otro lado? Si la casa era un laberinto de sombras, ¿habría un lugar seguro o solo más tormento? La pregunta se quedó flotando en el aire, fría y temible. ¿Podrían realmente escapar de sus peores pesadillas? ¿O simplemente se estaban adentrando en otra trampa? Cuando cruzaron el umbral, Iván y su hermana sintieron un impulso indescriptible, como si estuvieran cayendo en un vacío interminable. La luz que los rodeaba era brillante, pero demasiado intensa, y en un instante se desvaneció, dejándolos en una sala extraña, cuyas paredes parecían moverse. Un aire pesado, denso, llenó sus pulmones, mientras sus ojos se adaptaban a la negrura. La habitación estaba decorada de manera grotesca, con sombras que danzaban en la penumbra. A un lado había un espejo grande, cubierto de polvo, pero la superficie reflejaba más que ellos mismos. En su interior se vislumbraban vidas pasadas y rostros sin nombre, llenos de sufrimiento. «¿Dónde estamos?», preguntó su hermana, su voz temblando como si el miedo pudiera romperla. Iván apenas podía contestar. Se sentía atrapado en un sueño del que no podía despertar. Todos sus sentidos gritaban que debían salir de allí, pero algo lo mantenía firme en el lugar. Era como si el espejo lo llamara. Dando un paso al frente, Iván se acercó al reflejo. En ese instante una imagen conocida apareció. Su madre, en un mar de lágrimas, extendiendo su mano hacia él. «Iván, ven a mí. No puedo soportar más. Prometiste que volverías». Sus ojos se llenaron de lágrimas, congelando su voluntad. «No puedo hacer nada bien. Siempre estaré atrapado en el dolor de los demás». Se estaba ahogando en un océano de culpa. Miró de reojo a su hermana, que ahora temblaba, observando la extraña brillantez que emanaba del espejo. «Iván, ya no más. No podemos permitir que esto nos consuma», gritó ella, tomando su hombro con fuerza, como si su toque pudiera romper el hechizo. Esa conexión hizo que su mente se despejara un poco. La imagen de su madre comenzó a distorsionarse. Los ojos se tornaron oscuros y el llanto se convirtió en un grito aterrador. «¡No eres libre, Iván!». Las sombras en las paredes se extendieron, susurrando en un idioma que apenas podían entender, y el eco de aquellas palabras aterradoras se mezclaba con los ruidos de angustia que surgían en el fondo. La sala se sentía más pequeña, más opresiva, como si el aire se volviera un abrazo mortal, apretando sus pulmones. Con una decisión súbita, Iván se dio la vuelta, buscando la salida, pero lo que encontró fue un corredor oscuro que se abría ante él, como la boca de un monstruo. Un conjunto de ladridos y risas retumbantes resonaron detrás, confirmando que la sombra los perseguía. No era solo su pasado lo que los acechaba, era también algo que parecía alimentarse de ellos. «¡Vamos!», gritó su hermana, tirando de su mano y corriendo hacia el pasillo. Las paredes comenzaron a moverse, como si quisieran cerrarles el paso. Cada paso que daban resonaba como el latido de un corazón, cada vez más acelerado. Podían sentir el frío en sus espaldas, la presencia ofreciéndose como una sombra que no dejaba de crecer. Así, en una carrera frenética, la oscuridad los envolvía. Iván miró atrás y pudo ver el espejo resquebrajándose, las imágenes distorsionadas de sus recuerdos volando en pedazos. Sin embargo, en medio de la confusión, escuchó un susurro inquebrantable que retumbaba en su mente. «El sacrificio, el sacrificio». La urgencia de huir creció. Los gritos desgarradores de aquellos que buscan lo perdido les seguían. «¿Qué es lo que quieren?», murmuró él a su hermana.
La respuesta a esa pregunta podría ser la clave para su salvación o su perdición. Antes de que pudiera responder, el corredor frente a ellos se dividió en tres. Cada dirección marcaba un camino rodeado de sombras, llenos de gritos y risas lejanas. Cada opción se presentaba como un nuevo desafío, pero un destino incierto. ¿A dónde vamos?, preguntó su hermana, sus ojos reflejando la desesperación de elegir mal. Y con esa pregunta aún en el aire, el suelo tembló bajo ellos, como si la casa misma estuviera a punto de tragárselos. «¡Solo avanza!», gritó Iván, lanzándose hacia uno de los pasillos, aún sin saber qué les esperaba más adelante. Sin embargo, una voz por encima del estruendo resonó en su interior. «¡Regresarán por lo que han perdido!». El llanto y la risa se mezclaban a su alrededor, mientras se adentraban en la oscuridad, el sudor empapando sus frentes y el terror comprimido en su garganta. El eco de sus pasos se desvanecía en el aire, pero la pregunta seguía: ¿podrían encontrar el camino hacia la libertad o terminarían atrapados para siempre en aquel horror interminable? La oscuridad se tragó el pasillo en un instante, pero las risas y llantos continuaban resonando como un coro macabro que los seguía de cerca. Iván y su hermana corrían, sus pasos resonando, pero la sensación de ser observados se volvía cada vez más intensa. El aire se tornaba helado, y el sudor se mezclaba con el miedo, creando una sensación miserable en sus pieles. «¿Dónde estamos?», repitió su hermana, la voz quebrada, llenándose de eco en el sombrío corredor. «No lo sé, solo sigue corriendo». Iván no podía mirar atrás, su mente luchaba contra la inminente desesperanza. Ni siquiera se había dado cuenta de a dónde los llevaban sus pies, pero la sensación de que el corredor se alargaba eternamente era innegable. «Mira», ella señaló con la mano temblorosa hacia una leve luz al final del pasillo que parecía titilar como un faro en medio de su tormenta. Sin pensarlo, ambos encaminaron sus pasos hacia ella mientras la risa se tornaba más frenética, más desesperada, como si la propia casa se regocijara en su caza. Pero, a medida que se acercaban, la luz se tornaba opaca, revelando no un destino seguro, sino una gran sala de mármol. El suelo brillaba como si 1000 ojos miraran desde abajo. En el centro de la sala había una figura inmóvil, rodeada de velas parpadeantes. Su aura oscura pulsaba, mientras los murmullos se multiplicaban, arrastrando recuerdos viejos a la superficie de la mente de Iván. «¡Corre! ¡No podemos quedarnos aquí!», ordenó Iván, empujándola hacia atrás. «Pero, ¿quién es?». Su voz temblaba, miedo y curiosidad luchando en su interior. La figura se volvió, un rostro familiar, aunque distorsionado. «Madre». Iván sintió que el corazón se le aceleraba, la imagen de su madre, pero su mirada era fría y vacía. «Iván, ¿por qué no me ayudas?». «No». Iván se cubrió los oídos, tratando de bloquear el grito desgarrador que resonaba en su mente. La imagen de su madre se desvaneció, pero el eco de su voz permaneció, llenando la sala con un aire de desesperación. La figura fluctuaba, convirtiéndose en sombras que parecían deslizarse hacia ellos. «¡Aléjate de ella!», gritó su hermana, mientras un frío cortante les atravesaba, como dedos de hielo tocando su piel. «No es ella, Iván. No puede ser». El pánico se apoderó de Iván. La sala comenzaba a cerrarse sobre ellos. Las paredes palpitaban como un organismo vivo. En ese instante, un gran estruendo resonó, haciendo temblar el suelo. El eco de su madre se mezclaba con risas macabras, aparentemente burlándose de su lucha. «Estamos atrapados», exclamó su hermana, sus ojos reflejando un terror absoluto. Era cierto. La salida parecía más lejana cada segundo, y las sombras se acercaban, susurrando promesas de lo que podrían recuperar si solo... No puedo volver». Iván gritó, recordando la imagen de su madre mira detrás del espejo. Así,
El dolor del pasado se unía a la incertidumbre del futuro, creando un nudo en su garganta. «Debemos hacer algo». Su hermana miró a su alrededor, buscando una salida a la locura. «¿Qué quieren de nosotros?». Las risas se hicieron más fuertes, como si el aire vibrara a su alrededor. «¡Sacrificio! ¡Sacrificio!». Resonaba su voz, cada repetición sonaba como un tambor en su pecho. El suelo comenzó a abrirse, revelando una oscuridad abismal que parecía devorar la luz misma. Sin tiempo para pensar, Iván tomó la mano de su hermana. «Vayamos hacia el espejo, quizás ahí encuentre algún tipo de respuesta». Sin embargo, al volverse, vieron que el espejo estaba más lejos y ahora había otro rostro reflejado en él, uno que Iván no reconocía, pero que se parecía a él. «¡Iván, mira!», gritó su hermana, y lo que vieron a través del cristal heló su sangre, la imagen de un futuro en el que ellos mismos se convertían en sombras. «No podemos dejar que esto suceda. Pueden cambiar su destino o está todo ya decidido. Tendrán que enfrentar las decisiones que han tomado para escapar del horror». La sala se llenó de gritos, su propia voz resonando como un eco. La elección estaba ante ellos: regresar a lo que han perdido o seguir adentrándose en la oscuridad en busca de libertad. Pero la pregunta más aterradora aún permanecía en su mente. ¿Serían capaces de escapar antes de convertirse en parte del reflejo? Iván y su hermana se quedaron paralizados, el espejo reflejando su horror. La imagen de sí mismos, desvaneciéndose entre sombras, parecía un eco de un destino que ya no querían. Sin embargo, el suelo latiendo bajo sus pies era un recordatorio claro de que el tiempo se les estaba acabando. Iván apretó la mano de su hermana con fuerza, sintiendo la frialdad que emanaba de ella. «¿Qué hacemos, Iván?». Su voz era un susurro, la risa en la sala crecía, un murmullo aterrador que reverberaba en la piedra. «Debemos encontrar una manera de destruir el espejo», dijo Iván, aunque no estaba seguro de cómo lo harían. Pero sabía que tenían que actuar rápido. La figura que habían visto antes, esa distorsionada imagen de su madre, aún se movía en sus pensamientos, como una serpiente deslizándose entre recuerdos. A medida que se acercaban al espejo, la habitación se llenó de un aire pegajoso, como si la realidad misma estuviera intentando retenerlos. Iván pudo sentir que las sombras comenzaban a rodearlos. Cada brillo de luz en la sala parecía ceder ante el velo oscuro que todo lo cubría. Sus ojos se centraron en el marco del espejo, decorado con inscripciones antiguas. No sabía leer esas palabras, pero tenía la sensación de que tenían poder. «Quizás toquen algo», sugirió su hermana, mirando los extraños símbolos con atención. «¿Tú crees?», repuso Iván dudando. Sin embargo, la risa cercana seguía insistente, y no podían perder más tiempo. Con manos temblorosas se acercaron al espejo y comenzaron a tocar los símbolos. Al instante, una sacudida recorrió el suelo, y un grito desgarrador reverberó a su alrededor. Las sombras se agitaron, como si padecieran el mismo dolor que los dos. «¡Ah!». Iván cayó de rodillas al suelo, que se convulsionaba como un mar enfurecido. «¡Sigue, hermana! ¡No pares!». Ella, con los ojos desorbitados, presionó cada símbolo, gritando cuando una luz intensa comenzó a emanar del espejo. La sala entera parecía llenarse de vibraciones, como si el mismo espacio estuviera sufriendo. De repente, la imagen de su madre volvió a aparecer, pero esta vez no era un rostro triste, sino una mueca que mostraba una desesperación profunda. «Están cometiendo un error. ¡No lo hagan!», gritó, su voz resonando como una campana. «No es ella», Iván dijo tratando de convencerse y a su hermana. La luz del espejo era cada vez más intensa, casi cegadora. La sala resonaba con quejas de sombras, desesperadas por mantenerlos en la oscuridad. «Lo estamos logrando», exclamó su hermana.
Pero en ese momento la luz se detuvo abruptamente y todo se convirtió en un silencio sofocante. El reflejo en el espejo se volvió inquietante. La imagen de Iván y su hermana comenzó a transformarse. Vieron sus propios rostros, pero gradualmente se cubrían de sombras. «¡No, no! ¡No somos así!», gritó Iván, su corazón latiendo desbocado. En un instante, un nuevo eco surgió del espejo, una proyección de su futuro, donde ni siquiera llevaban sus propios rasgos, solo contornos oscuros y vacíos. «¡Vámonos!». Iván tiró de su hermana, pero el suelo comenzó a abrirse a sus pies. La oscuridad parecía querer devorarlos. Ella luchó con cada fibra de su ser para no ser arrastrada. «No quiero ser parte de eso». Las sombras que los rodeaban comenzaron a gritar, sus ecos profundos llenando de terror la sala. Iván sintió que estaba perdiendo a su hermana. En un último intento, se lanzó hacia ella, cuando la risa se volvió un clamor ensordecedor. De repente, todo se oscureció. Despertó solo, tendido en el frío suelo de mármol, el sonido de las risas desapareciendo lentamente. «¡Hermana!», gritó, su voz perdida en el eco. Pero ella no respondió. Se levantó, el corazón latiendo con más fuerza que nunca, sintiendo el aire helado deslizarse por su piel. El espejo estaba ahí, intacto, reflejando a Iván y un vacío detrás de él. En su pecho la desesperación crecía. ¿Dónde estaba su hermana? ¿Era posible que esas sombras la hubieran reclamado? De repente, una nueva figura emergió detrás del espejo. No podía ser. Sin embargo, la figura que apareció sonriente lo miraba intensamente, como si conociera su miedo más profundo. Era él, pero oscuro, con una sonrisa torcida que parecía burlarse de su angustia. «¿Listo para tu transformación, Iván?». La voz era un susurro helado, y en ese momento todos los secretos del espejo parecieron cobrar vida. «¡No!», gritó, lanzándose hacia la superficie reflectante, pero el espejo ya no era solo vidrio, parecía un portal, y cuando tocó su superficie, la oscuridad comenzó a arrastrarlo. ¿Podría liberarse antes de ser su propia sombra? Las risas retumbaban otra vez. La oscuridad lo envolvía, rodeándolo con su aliento gélido. Iván sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies, como si todo lo que había creído, cada segundo vivido, se desmoronaba en el abismo de lo desconocido. «¡Hermana!», gritó de nuevo, su voz resonando en un eco que parecía burlarse de él. La figura oscura detrás del espejo sonrió. Sus ojos brillaban con una cerrazón que lo aterrorizaba. «Todo lo que has vivido, lo que intentaste olvidar, lo que eres está aquí. La sombra nunca se va, Iván», susurró, acercándose más, como un espectro que encontraba placer en su sufrimiento. La desesperación se convirtió en una llamarada en el pecho de Iván. Recordó a su hermana, sus risas, su valentía. No podía dejar que ese monstruo lo suplantara. No podía dejar que la oscuridad ganara. En ese momento, el eco de la risa se volvió un murmullo, un canto de advertencia, lo que lo despertó de su parálisis. Con un grito decidido y lleno de fuerza, se lanzó hacia el espejo, usando todo su peso. La superficie crujió, y al instante fue como romper una burbuja. La luz emergió, desbordándose por la habitación, iluminando los rincones más oscuros, mientras las sombras se echaban atrás, aullando, consumidas por la claridad. Al hacerlo, una grieta se formó, y una mano alcanzó su brazo. Era su hermana. «¡Iván! ¡Sigue!», clamó, su voz firme a pesar del miedo que la circundaba. Con un impulso, se aferraron el uno al otro y enseguida los envolvió un torbellino brillante que parecía arrastrarlos desde las entrañas de la pesadilla. Las sombras desaparecieron con un rayo de luz, y antes de que pudiera procesar lo que sucedía, se encontraron en el mismo umbral de su casa. La tormenta había amainado.
La oscuridad del interior se desvanecía a la luz del día, pero el eco de lo que habían vivido seguía fresco en sus corazones. ¿Lo logramos?, preguntó su hermana con un leve temblor en la voz mientras observaba el cielo despejado. Pero Iván sabía que su lucha no había terminado. La tormenta había sido solo una prueba. La sombra siempre estaría acechando, recordándoles que se debían enfrentar a su pasado. Mientras trataban de asimilar lo ocurrido, el aire se tornó más pesado, y entonces, de repente, la figura de don Carlos apareció de nuevo, una sonrisa helada en su rostro. ¿Creían que escaparían de esto? El sacrificio no fue solo un juego de sombras. Lo más oscuro de ustedes está en mi poder. Iván sintió que sus piernas flaqueaban, pero en ese instante la mirada decidida de su hermana le dio la fuerza necesaria. Nunca podrás tenernos, don Carlos. Conocemos la verdad y no te dejaremos ganar, declaró Iván con convicción. Los vientos comenzaron a soplar de nuevo, fuertes y desafiantes, pero esta vez no se dejarían llevar. Juntos se prepararon para enfrentar su pasado, la verdadera tormenta que acechaba tras la figura del hombre. «Estamos listos», dijo Iván mientras se unieron, determinando luchar. «No sacarán más de nosotros, no más sacrificios». La oscuridad se arremolinó a su alrededor, pero ellos ya no eran solo sombras temerosas, eran también la luz de la esperanza renaciendo. Aquella noche fría ya no marcaba su destino. Mientras enfrentaban a don Carlos, la tormenta comenzó a disiparse, liberando el espacio. Con cada paso que daban hacia él, la luz en su interior crecía más intensa, las sombras retrocediendo. En ese momento, Iván comprendió que la verdadera lucha no era solo contra fuerzas externas, sino también contra aquellos miedos que llevaban dentro. Don Carlos se desvaneció en un grito de rabia cuando se encontraron en el umbral de una nueva realidad, un horizonte en el que finalmente podrían crecer y sanar. Atrás dejaron el dolor, las sombras, los sacrificios, y así, en el todavía distante eco de aquella tormenta maldita, la vida renació en San Vicente, una promesa de quebrar el ciclo de sufrimiento. La historia que habían enfrentado se convirtió en legado, recordándole siempre que la luz siempre encontrará su camino, incluso en las noches más oscuras. Iván y su hermana se abrazaron, sintiendo el calor del nuevo amanecer. Prometieron nunca olvidar, y juntos harían todo lo posible para que su pueblo también despertara de esa pesadilla. Después de todo, en el corazón del invierno maldito siempre hay una chispa de esperanza esperando resurgir. Sus corazones palpitaban en un nuevo comienzo, donde el pasado se transformaba en fuerza y la oscuridad en luz. No olvides suscribirte inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Haz clic en el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ser parte de esta comunidad. El apoyo de los verdaderos fans como tú hace la diferencia.